Ya ahí vamos, ahorita ya en cualquier momento ya empieza a transmitir. Ah, Igual entonces, si de repente me empiezas a dejar de escuchar o lo que sea, me dices, ¿no? Porfis. ay, no, entré a mi página. Qué idiota, la activé de nuevo. Ay, no, Al activé mi personal. Facebook de nuevo. Qué pendeja, porque no tenía la maldita sea, no, Chale. maldita sea. Ah, es que sí es un pedo. Es que por eso no tenía, por eso no me daba la Pero, o sea, ¿a poco puedes entro por tener otra página. Es que abrí un Facebook, como fake, o sea, como una página sin amigos, nada más para solo para tener la página? mover las páginas. Ya, sí, sí, sí. Es un pedo. Ah, pues ya estamos en vivo, de hecho. ¡Oh! Ya estamos. Déjame. Bueno, vamos a darle un minutito en lo que va llegando la gente. ¿Te late? Ah, Y hay que ir compartiendo. sí, voy. Déjame ver dónde. Lo voy a compartir desde acá. Va. Luego es mucho más fácil y rápido desde los teléfonos, ¿no? Ujú. Sí, justo. No sé por qué me vine para acá. Y nosotros acá complicándonos la vida en las computadoras. Ya sé. ¿Y dónde está? ¿Está en caja negra? Está en casa negra, ¿verdad? Sí, es Casa Negra / Cine. Ok. Porque hay otra Casa Negra, según yo, Ah, que ya es me como vi. una productora o algo así. Sí, es Casa Negra Listo. / Ya estoy viendo acá. Voy a tener activo acá el en vivo porque mucha bandita estoy seguro que vio tu peli y van a querer hacerte unas preguntillas. Eso Ah, qué chido. pues ya lo dejamos para el final, pero pues ahí va a estar también esa opción, ¿vale? Va, súper. Ok. Pues vamos a darle un par de minutitos más que llegue la gente. ¿Cómo se llama tu perrita? Mi perrita se llama, tengo cuatro, pero Ah, la perra que no camina se llama Chayo. Chayo. Chayo, sí. La rescaté en un refugio hace Mm, un montón de años. Y sí. según yo era muy grande ella, pero no. Nomás tenía facha de vieja, pero estaba jovencita, porque pues ya fue como pues como hace como 10 años. Órale. Pero como tenía una pierna mal, entonces, Ujú. pues yo creo que yo la vi más viejita, pues. Pero no, de hecho está bastante bien, solo que ya pues las piernas no le Ya, dan. ya. Pero sí, ya está grandecita, ¿no? También. Sí, yo creo que debe tener como 12. Si la rescaté de 2 años, ponle, yo creo. Sí, sí, pues ya tiene sus añitos. Pues ya son 7:05. Vamos arrancando, ¿te parece? Va. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro primer ciclo de charlas Conversando Cine. En este ciclo estamos teniendo invitados e invitadas que se dedican o han hecho obra documental, ¿sí? Audiovisual documental. Y pues bueno, para la sesión de hoy tenemos el gusto y el honor de platicar con Eva Villaseñor. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Hola, Ronce, pues muy contenta de estar aquí en Casa Negra platicando con ustedes pues aquí. Pues sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Era muy importante para nosotros que estuvieras acá, pues por todo, obviamente, por tu trayectoria, porque la conocemos, porque hemos visto tus películas. Y pues bueno, yo quisiera arrancar leyendo una pequeña semblanza de Eva para que quienes no estén muy familiarizados con su trabajo, con ella, pues puedan acercarse tantito a ello, ¿sale? Antes de pues comenzar con la charla tal cual. Y bueno, Eva Villaseñor nace un 22 de enero de 1986 en Aguascalientes, México. Ella es fotógrafa, guionista y directora. En 2014 dirigió su primer largometraje documental llamado Memoria Oculta, estrenado por primera vez en el Festival de Popoli en Florencia y fue recompensado con el premio al mejor mediometraje. Estudió fotografía en su ciudad natal, Aguascalientes, con la maestra Bricia Hernández en
la Casa de la Cultura y al par en talleres del Centro de la Imagen en Ciudad de México. Esto entre 2001 y 2004, con pues otros maestros también acá en Ciudad de México. Cursó también los diplomados en cinematografía en la Universidad de Guadalajara y en artes plásticas en el Instituto Cabañas de 2004 a 2006 en Guadalajara. En 2011 gana el concurso internacional de fotografía UNESCO con la serie de fotografías Habitación DF. Y en 2007 estudia guión cinematográfico y después realización con especialidad en cinefotografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica, graduándose con summa cum laude de la carrera de realización cinematográfica con la tesis titulada M, que es una película de la cual vamos a enfocarnos bastante en la charla de hoy en un ratito. Eh, y bueno, esta película también fue nominada a Mejor Cortometraje Documental en la edición número 61 de los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además de esta nominación, M ganó y estuvo en varios festivales, bueno, ganó muchos premios, estuvo en varios festivales. Uno a destacar es desde luego el de Mejor Largometraje Documental en el GIF, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ¿correcto? Sí. Muy bien. Pues bueno, M es, si no me equivoco, Eva, tu película más reciente, si no tomamos en cuenta, dime tú si hay que tomarlo en cuenta, yo creo que es luego que sí. Hay un corto que hiciste, me parece que ya en pandemia, que se llama El que te filma, está en tu canal de YouTube, ¿cierto? Sí, sí, justo. Es un cortito que realicé, pero lo hice un poquito antes de la pandemia, Mm, pero lo estrené en la pandemia. ya. Pero pues parece como hecho en la pandemia porque es una locación, un actor. Sí, Entonces por eso está. me dejé llevar. Pensé que había sido así. Pero bueno, ok. Ese es un poquito el trabajo y la semblanza de Eva. Y bueno, para recapitular un poquito, antes de comenzar la charla, lo que quiero comentar es un poco la intención que tiene este ciclo. Realmente lo que pretendemos acá es acercarnos a distintas visiones, a distintos procesos y metodologías a partir de la trayectoria de cada uno y cada una de los y las invitadas que tendremos a lo largo de este mes. Que bueno, les recordamos, las charlas se van a llevar a cabo todos los miércoles. Esta es apenas la segunda sesión. Y bueno, recordarán quienes estuvieron al tanto acá y quienes nos sintonizaron la semana pasada, tuvimos al invitado llamado Fabricio Molina, es un cineasta independiente muy joven también, él es de acá de la Ciudad de México, y bueno, con una trayectoria un poquito distinta, una formación que también incluía estudios de derecho y tal. Aquí pues ya lo estamos viendo, Eva, tú también estudiaste algunas otras cosas que si bien tienen que ver con las artes, pues no fue directamente que tú dijiste quiero estudiar cine y luego te metiste a estudiar cine, hiciste otras cosas antes. Entonces, bueno, con Fabricio ya vimos un poco cómo fue su acercamiento a las artes, al cine, otras cosas que hizo antes de ponerse en la cabeza que quería hacer cine. Entonces, quisiera aproximarme también desde tu trayectoria y tu experiencia de vida y profesional, desde luego, a esto, Eva, a cómo fue tu inicio en el cine, tal cual, o planteémoslo de otra forma, porque pues tú sí tienes otra formación y otras inquietudes que primero me parece que se acercaron hacia la fotografía, ¿no? Sí. Entonces, háblanos un poquito, por favor, de eso. ¿Cómo fue tu acercamiento? Si fue desde la infancia, si fue después, a las artes tal cual. ¿Qué fue lo primero que te movió? ¿Hacia dónde te moviste primero? Pues de muy chavita me gustaba mucho dibujar y entonces tomaba talleres de dibujo en algunos lugares de Aguascalientes. Este, y después, a los 14 años, vi un taller de fotografía. Entré y como, me pareció que era. Inmediatamente me sentí muy en confianza ahora me veo como a la distancia y como que me sentía muy segura de ir a tomar fotos y me gustaba mucho y siento como que desde ahí pues ya no lo solté, ya fue algo como que le seguí dando. En la Casa de la Cultura tenemos un taller de blanco y negro y muy bueno, tenía su laboratorio y todo, pero ya no había un avance hacia más. Entonces tenía una maestra, Bricia Hernández, que ella me hablaba mucho del centro de la imagen como para fotografía de especialización. Había talleres que daban antes, hace como pues como 15, 16 años, había 5 o 6 talleres al año internacionales y primero tuve contacto con Chaidul Alam, un fotógrafo documentalista de
Bangladesh, que pues me involucró mucho hacia la fotografía documental. Después ya en Aguascalientes a los 16 decidí irme a Guadalajara a estudiar la prepa, pero para estudiar fotografía. Y ahí primero no estaba, no conocía el cine realmente, o sea, me gustaba, pues, como espectadora, pero no lo tenía muy claro cómo dedicarme a eso porque no conocía los departamentos de cómo funcionaba la dirección y la fotografía. Fue hasta que conocí a un amigo que tenía una casa productora y él me invitó de foto fija a sus rodajes. Entonces la foto fija pues es muy libre porque estás la filmación, pero tú eres tu propia, pues como tu propio jefe, porque te mueves en todo el rodaje, estás tomando fotos, haces un poco como entre making of, pero también tomas imágenes que pueden servir para el póster o stills y todo esto. Entonces, pues me di cuenta de la separación, aunque me pareció un poco extraño porque los fotógrafos fijos, por ejemplo, pues dirigen y fotografían al mismo tiempo y producen, ¿no? Entonces esta división la noté más por el tiempo de iluminación. Yo sentía que era como todo el arte de la iluminación, me parecía increíble. Entonces, ese amigo me contaba mucho del CCC, me hablaba pues de que el CCC era una muy buena escuela de cinefotógrafos. O sea, me decía, si quieres estudiar cinefotografía, ve al CCC porque tienen equipo, tienen buenos maestros. Entonces, pues mi primer acercamiento fue, pues me puse a investigar. Antes te mandaban el primer examen a distancia y yo estaba viviendo en Guadalajara. Y al mismo tiempo tomé un taller en la UDG de cine para entender bien los departamentos. Todavía me tocó con Boris, con un maestro de Guadalajara que fue como el que inició la escuela de cine en Guadalajara. Me tocó todavía hasta el final un taller con él. Y cuando me aceptaron en el CCC, pues bueno, fui haciendo los exámenes, entré y pues me pareció increíble como, pues todo. No entendía muy bien cómo era todo el ambiente, pero pues entré muy contenta. Después sucedió algo que está en una de mis películas, que es Memoria Oculta, que es justo en el primer año de la carrera. Pero yo siempre había fotografiado a mi hermano. A mí me gustaba mucho el rap. Como que siento que todo eso se va tejiendo desde antes hasta para construir la película que es M. Entonces, al principio, pues el rap, mi hermano, Aguascalientes es un lugar que tiene mucha incidencia de los Estados Unidos porque hay muchos migrantes. Entonces el rap llegaba en cassettes, Wu-Tang Clan, pues varios grupos que llegaban en cassettes. Mi hermano lo escuchaba mucho. Me gustaba, ya me gustaban más grupos latinoamericanos, que había un grupo que se llama Maquisa, que me gustaba mucho, que era muy diferente, era como más rap consciente, muy contrario a lo que se escuchaba. Y pues los primeros trabajos, como te mandaban a tomar fotos, pues yo iba y tomaba fotos a los barrios como más bravos, porque pues era una realidad bastante más, con una textura más real, pues, de todo. No sé si era consciente de eso, pero me llamaba mucho la idea de las subculturas que existían dentro de Aguascalientes, que no eran pues, las más. Entonces empecé a tomar muchas fotografías de cholos en Aguascalientes porque hay muchos grupos de cholos. Allá el mundo cholesco es algo que está siempre Que ahí vive. presente. Y, y pues esos fueron mis primeros trabajos. Justo por eso empecé también en el Centro de la Imagen. Luego tuve un maestro que tomé otro taller que se llama Ernesto Bazán, un italiano que vivía en Cuba y que también me ayudó mucho aquí cuando me vine porque pues los tomaba en la Ciudadela, acá en México. Y fui a Nesa también a tomar fotos allá. Conseguí unos contactos con una clica de Aguascalientes que conocía unas de Nesa y me fui a fotografiar también a Nesa. Me gustaba mucho todo ese ambiente y mi hermano estaba también empezando su carrera. Bueno, ya llevaba un rato, pero venía a México y así yo lo seguía y le tomaba fotografías en sus eventos que tenía en Iztapalapa o en varios lugares. Y muy inconsciente de que en algún momento fuera a ser un documental, era solamente imagen foto fija y que eran como para las portadas de su disco o cosas así, ¿no?
Había MySpace en ese tiempo, todavía no había muchas redes sociales, así muy cabrón. Entonces, ya cuando entré en el CCC, pues ya como que, pues fue tomando forma todas las cosas. Pues primero empecé como aprendiendo un cine formal, pero fue cuando llegué a documental a los 4 a 5 años de que ya estaba en la carrera, bueno, que había empezado ya un poco más porque yo estudié la carrera de guión antes. Ujú. Entré en documental, y ahí tuve una maestra muy chida que se llama Marta Andreu, que como que me abrió un portal de una forma de ver el cine muy diferente a la que había conocido. O sea, se me hacía más pegada a la fotografía que había aprendido al principio, que, que después cuando entré ese como que esa no la tratábamos tanto, que era la fotografía documental, que era más bien era como una búsqueda de una expresión como de, pues sí, de un cine narrativo, formal. Entonces, cuando llegué a documental, pues me sentí muy identificada porque dije, oye, otra vez estoy regresando a lo que ya medio conozco, que es como, pues hacer todo tú. O sea, porque pues acá en el cine, en la estructura del cine de ficción, pues las estructuras a veces son, los departamentos están separados, no haces muchos, aunque yo sí hice en la mayoría de mis cortos que trabajé, sí fotografié, dirigí y todo, Ujú. pero tenía que delegar algunas otras cosas. Claro. Entonces, pues increíble porque tuve un momento en el que pude irme a contestar una pregunta que tenía muchas ganas de hacerme, que había sido en el primer año de la carrera cuando tuve este momento que perdí la memoria por un tiempo. Nos mandaron a hacer una pregunta que era una pregunta que nos importara mucho y yo no había sabido muy bien qué había pasado en ese inter. Espero que, pues bueno, no les quiero spoiler la película, pero la pueden ver, está en YouTube, se llama Memoria Oculta. Y salió todo de ese taller, de una pregunta, que era saber, pues yo quería saber qué me había pasado en el tiempo que había perdido la memoria para tenerlo, y lo registré, y me sentí muy en confianza con ese género, me parecía como muy rápido, muy eficaz, me sentía muy segura ahí, no que en la ficción no, pero sentí que podía formular las cosas más inmediatamente. O sea, las preguntas que quería hacerme las podía ir a preguntar, las podía resolver y armar el bloque y empezar a armar secuencias. Entonces, ahí me animaron para seguir haciendo, pero yo ya había empezado, justo cuando nos hablaban de que en documental íbamos a tener un proyecto, yo ya había empezado a filmar a mi hermano, lo grababa cuando o venía aquí o en Aguascalientes, grababa algunas cosas del rap. Mi hermano es un rapero pues, conocido en el mundo del rap hardcore. Entonces, cuando ya me involucré, cuando estaba en el taller de documental, ese iba a ser mi proyecto, pero lo abandoné porque resultó la otra película, pero lo abandoné un momento porque dije, en la tesis lo retomo. Entonces, Ujú. pues durante un tiempo empecé a aplicarme, que ya llevaba un rato filmando, pero ahora sí ya concentrada en hacer el documental. Y justo en ese tiempo, pues mi hermano tuvo un momento bastante difícil y que pues yo siento que de alguna manera a veces es muy ambicioso creer que el cine pueda cambiar el mundo, o muy ingenuo, no sé, como el de donde uno lo quiera ver, pero tal vez lo que sí, muy probable sí cambie es a los que están involucrados en la película. O sea, yo siento que lo que sí nos cambió, a mí me cambió la vida totalmente, pues bueno, hacer una película que cambia totalmente la vida de porque pues logras resolver algunas cosas, otras no, otras se quedan ahí para siempre como en ese cuestionamiento, pero siento que mi hermano también tuvo, no sé qué tanto, pero sí hubo un cambio ahí, hubo un refuerzo de que, pues porque trata de sus adicciones, ¿no? Entonces, Sí. y a veces vienen de lo más profundo, que es como pues del cariño, del afecto, cuando tienes problemas de afecto y todo eso. Entonces, esto es una declaración también de amor hacia mi hermano y hacia, pues, una comunidad que ha sido, eh, pues, totalmente olvidada. Son grupos de jóvenes que porque consumen ya son delincuentes y el mundo tiene derecho de matarlos y nadie hacer justicia. Entonces me parecía que era muy importante hablar de un grupo muy vulnerable,
que pues no por ser, no porque se lo hayan buscado, es que también son víctimas también de sus circunstancias. Yo cuando llegué al CCC, pues llegué y pues vivía como en una isla, como una burbuja, que es el CNA, y Ujú. era muy cómodo para mí estar ahí estudiando. De alguna manera, pues estás como becado porque la escuela realmente no cuesta nada, te cuesta una matrícula como de 12,000 pesos al año, que Sí. pues no es nada. Entonces, cuando yo regresaba a Aguascalientes, yo veía la realidad en Aguascalientes, empezaron a haber muchos asesinatos, a la banda la secuestraban, la tiraban. Es muy chiquito Aguascalientes, entonces las avenidas o los lugares de concurrencia, pues todo el mundo va, entonces era muy peligroso. Mi hermano es una persona, pues, que se caracteriza por ser, me preocupa mucho que a mi hermano le pasara algo, entonces creo que también eso afectó mucho también un momento de mi vida, que fue con Memoria Oculta. Eh, pero ya después con M creo que como que pude entender un poco más la situación pero pues sigue, o sea, las películas cuando tus personajes están vivos, todavía están vivos, Ujú. pues nunca se cierran, como que siguen, todavía no sé cómo, a veces me preguntan como sobre cómo veo la película, cómo todavía no la alcanzo a dimensionar. Yo creo que tendrá que pasar un tiempo para poder entender qué hice, porque a veces no sé si después con el tiempo me cueste trabajo verla, por lo mismo que es una película dolorosa. También Memoria Oculta, que digo, me gustó hacerla, pero luego sí digo, uy, quién sabe si ya más grande pueda, no sé cómo la voy a ver, ¿sabes? Espero que bien, pues, pero también ver pues, en momentos difíciles a tu familia, pues no, Sí. a veces no está tan chido. Sí, no, definitivo. Pues mira, ya que entramos, pues ahora sí que ya entramos a las películas que íbamos a abordar a lo mejor como en la segunda parte de la charla, pero está súper bien. Ya tenemos un poquito el background de lo que fue tu paso por el CCC. Lo importante es que fueron varios de tus maestros y pues justamente cómo se fueron gestando ambas películas, que son Memoria Oculta y M. Y a mí me hace ahorita mucho sentido porque, bueno, yo ya lo comentábamos, ¿no? Yo te comentaba, tu trabajo lo conozco desde hace un par de añitos, pero ahora que lo volví a revisar esta semana, yo vi bastante cercanas ambas piezas. Ambas películas yo las vi como hermanadas justamente, no solo por asuntos de incluso autorreferencia en algunos planos, como con la foto que tienes en casa, en donde están ambos, donde son como bebitos y eso, está presente en ambas películas y esto. eh, Sino justamente como en la búsqueda y en el hecho de decir, o bueno, yo llegar como a la conclusión de que desde luego, o sea, Memoria Oculta es una película que habla de un problema tuyo y después tenemos a M, que es tu hermano, ¿no? Entonces, justamente, o sea, nunca me hizo más sentido pensar en dos películas hermanadas de esa forma, literalmente hermanadas, porque pues son historias de dos hermanos, ¿no? Y pues desde la misma visión que es la tuya. Entonces, antes de pasar a M, yo tengo algunas cosas, ¿no? que comentarte y preguntarte sobre Memoria Oculta, porque me parece muy interesante. Algunas son un poco técnicas y otras son un poquito más como de que nos cuentes tú exactamente qué es lo que, cuál era tu búsqueda, si es que la tenías clara, porque pues desde luego que muchas veces hacemos las cosas sin tenerlas como tan claras. Luego también en el documental, ¿no? O sea, sabemos que de repente hay cosas que se van esclareciendo más bien sobre la marcha conforme se va filmando. Pero bueno, una de ellas es preguntarte, al inicio, en el monólogo inicial, que es con tu compañera del CCC, o, o no sé si era maestra, de hecho, ¿era maestra o compañera? Era, Compañera, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, ahí en ese primer monólogo que dice tu compañera, hay muchas referencias literarias sobre la lingüística, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la pregunta en sí es si tú partiste de un guión, si tenías una idea escrita, si tenías algo como preconcebido, algo ya como establecido, que tú se lo pasaste a las personas que participaron en los monólogos. eh, porque yo lo puedo ver como una propuesta, no solo hablando del caso del que estás hablando en el documental, sino que a mí me pareció como que estabas también introduciendo algo sobre el lenguaje mismo que ibas a usar en tu película, siendo que lo que tú exploras y cómo lo exploras con la forma de tu película
pues no es tan apegado a los documentales convencionales. No sé realmente si hoy en día existe eso del documental convencional, porque veo que cada vez hay una transformación más notoria en esta hibridación en los juegos entre ficción, documental, etcétera. Y veo yo muchísimas posibilidades en el campo de la forma del documental, pero yo lo tomé un poco así, ¿no? O sea, a lo mejor luego también son coincidencias, ¿no? Son Pero coincidencias, justamente, sí. No, sí es ujú, no, una justamente eso, coincidencia, ¿no? O sea, ¿no? ¿sí? No, sí, o sea, porque, o sea, está muy, es que siento que son coincidencias, pero como coincidencias que también son buscadas de alguna manera. Mira, Fernanda, cuando me pasó lo del brote psicótico, yo no, hubo unos psiquiatras que decidieron no decir, o sea, les dijeron que no me conocían, que fueron, Ujú, que justo lo cuenta Fernanda en la película, fueron a hablar con ellos y entonces una de las recomendaciones fue que no se me dijera qué había hecho. Entonces yo viví bastante, 6, 7 años con una duda muy fea porque yo estaba estudiando realización y justo cuando estaba a punto de filmar, a un mes de filmar, no menos, como 2 semanas de filmar, ujú, tuve este brote, entonces yo ya no pude regresar a filmar, fue un mes en el que estuve incapacitado, un mes y medio, y cuando regreso a la escuela no me permite regresar, pero me dice que estudie yo en un año y que si estoy bien, me prometen con una carta que regreso a realización. ujú, Entonces, yo me sentí muy mal porque no sabía qué había hecho, y sentía que había hecho algo muy grave, no más que pues como era muy cumplida, pues tal vez me estaban guardando mi lugar, de alguna manera sentía que era todo eso, porque cuando preguntaba no me decían. Bueno, le había preguntado a 2 personas, ujú, y no eran Fernanda, le había preguntado a Abraham, otro chavo que estaba ahí, y a otro chavo que juntos estaban los dos, les pregunté, y los dos me dijeron, no, Eva, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué quieres saber? Así como si me estuvieran librando de algo muy malo, ¿sabes? Entonces, yo pues soy muy, pues uno se imagina mil cosas, ¿no? Entonces, claro. hace un rato con mucha como culpa, me sentía como culpable de algo que no sabía que había hecho hasta que entré a guión, que diga guión, a documental, y te digo que Marta Andreu nos empezó a enseñar unos documentales, documental de creación en el cual todos los recursos que tenían eran recursos inmediatos tuyos, tu familia, tu casa, tus historias. Entonces, como que me cambió el chip completamente del cine, o sea, como de lo que yo venía construyendo, entendiendo que era el cine, que era, pues a veces un camino larguísimo o muy Lejano, complicado ¿no? para conseguir lejano. De repente vi, Sí. güey, me puedo contestar las cosas y justo empezó con esa pregunta. Hay unos dispositivos para captar la realidad y uno de ellos es la entrevista, que de hecho yo estaba en contra, yo cuando imaginaba mi documental, como estaba pensando en el de mi hermano, y dije, jamás va a haber entrevistas, porque conozco a mi hermano, siempre se anda moviendo, va a ser un documental que se mueve, porque generalmente los documentales dependen mucho de tu personaje, es como va a tener la forma. Pero cuando nos mandaron a hacer la entrevista y que nos dijeron, no vayan a hacer una pregunta mediocre, vayan a preguntar algo que les importe, algo que no sepan, vayan y pregunten eso. Y yo siempre en la escuela era bien nerd, o sea, me clavaba mucho, entonces yo dije, es mi oportunidad para preguntar qué me pasó. Y además era una Pues sí. cosa como porque yo lo quería contar en mi salón, o sea, se me salió después de las manos, ¿eh? Era nada más un ejercicio Ujú, para, porque yo había estado muy estigmatizada por lo que me había pasado. A veces pues desconfiaban un poco si invitarme a rodajes, porque pues tenía miedo si me pasaba algo, cosas de ese tipo. Y pues también había ejercía un ambiente de mucha competencia. Entonces, ujú, había sido unos momentos muy difíciles en el que yo me tenía que estar como constantemente diciendo quién era y cómo era, porque me cargaba aquí aquí decía loca, ¿no? Loca y, o sea, ¿sabes? Era como algo que yo decía, güey, ¿cómo me lo quito? Entonces fui a hacer esa pregunta porque dije, tengo que saber, o sea, en el fondo sabía que no podía haber hecho algo muy malo pero pues eran miedos tontos, ¿no? Entonces le dije a Fernando, oye, Fer, me das chance. Aparte yo sabía, había construido después, había pensado en ese momento cuando me mandaron a hacer la pregunta, ujú, que tenía que ser una persona que pues me estimara, porque Fernanda me cuidó, o sea, fue la única persona de todo el colegio, de toda la escuela, perdón, ujú. de toda la escuela, Sí. que me vio mal y que se paró, o sea, entonces fue como, tengo que preguntarle, y ella estudió filosofía antes, por eso tiene
una manera de hablar bastante lúcida, es muy Sí, lúcida. sí, sí, sí. Ella me explicó, me dio tanta tranquilidad, tú no sabes la paz que sentí después de haber escuchado todo lo que me dijo, porque me quitó como muchos pesos, todas las ideas que me había imaginado, porque yo me había imaginado cosas horribles, o sea, que a lo mejor había atacado a alguien, una cosa así Algo muy, muy cañón, muy ¿no? Sí, cabrón, o sea, que había dicho algo, pero no, y me dijo, pues tú estabas llorando, traías tu pedo y estabas, pues sí, haciendo cosas raras como agarrar cosas del piso, como papeles, o sea, la escuela la estaban restaurando, la estaban remodelando o construyendo, y entonces había muchos pedazos tirados de cosas. Y cuando uno está psicótico, pues como que está tan, todo tiene importancia. ok, Entonces yo, o sea, estás consciente, estás ahí, pero la realidad es o sea, lo que el consciente te ayuda a filtrar, o sea, no tener consciente, se me había ido, o sea, todo lo recibía, entonces yo sentía que el mundo se estaba acabando y veía mensajes por todos lados, aparte todo esto llegó porque había dejado de dormir mucho tiempo, pues un gran periodo del tiempo empecé a dejar de dormir. ujú, Leí demasiado, yo también creo que como que me excedí un poco junto con no dormir y leer demasiado, empecé a leer muchas tragedias y a los griegos y demás cosas en sí ese, afecta, sí afecta. ajá, pues afecta si no duermes, o sea, sí afecta si no duermes, porque yo Ujú, creo ujú. que como que nunca había pasado un periodo en el de tanto no dormir y creo que no dormir sí te puede generar muchos estragos, o sea, llegó un momento en el que me sentía bastante enérgica, estaba muy acelerada. Entonces, pues todo confluyó en ese momento, entonces no se me dijo nada. Entonces, tuve esa oportunidad de hacer ese momento, ese documental en donde, esa entrevista, perdón, la fui a llevar al salón a presentarla y los maestros me dijeron, no, quédate con esto, síguele. Y pues claro, ahí Fernanda hablaba de mi mamá y de mi hermano, entonces era como congruente ir a preguntarles a ellos y a otros. Claro. Pero nunca fue mi idea, nunca hice una carpeta. O sea, bueno, la tuve que hacer después, pero fue como, pues, o sea, después de haberla hecho, empecé a ser como, pues ya teniéndolo, porque nunca Ujú, me hubiera podido yo imaginar hacer una pregunta con esa premisa de descubrir qué me pasó en el periodo en que perdí la memoria, porque esa era la premisa de toda la película. ok, Entonces, que luego se vuelven algo más, pues, en otra cosa, pues, pero en inicio era como descubrir qué había pasado. Entonces yo he partido de eso, de preguntas, aunque con ujú, Miguel, aunque ya llevaba filmado cosas que ayudaron también a completar la película, la primera pregunta después fue entender en qué momento como que se desvió la vida de mi hermano y en qué momento, pero, y entender, más allá de la adicción, entender la droga que es el cristal, que no es una droga menor, es una maldita claro, droga sí, que sí. no es recreativa, luego aparte le ponen fentanilos, veneno para, pues, para que te maten, o sea, para quitártelo, robarte el alma, o sea, esa madre destruye. Entonces era para mí entender, porque yo le recargaba mucho a mi hermano, yo recargaba mucha culpa en mi hermano y entendí que también esa madre, o sea, el ser humano naturalmente busca cosas, se acerca, es curioso, pero qué Sí, triste que alguien buscando eso termine, que esas madres existan o sea, no le estoy quitando culpa, pero también no es justo que algo que es ilegal, que no hay un control de calidad, porque no sabemos qué consumimos, no sabemos qué tenemos. Por eso justo la legalización va más allá de un negocio, va porque no sabemos qué consumes. O sea, tú tienes que exigir qué consumes, qué tienes, o sea, porque no sabes, o sea, sí es dices, responsabilidad ciudadana antes que otra cosa, ¿no? ajá, y pues todo ese mundo, pues fueron muchas preguntas que me empecé a resolver, que empecé a preguntarme durante el proceso de estarlo filmando, y te digo que pasó por esa crisis que estaba muy mal. Ujú, Eh, y también conocí como muchas partes, como también como de entender los personajes vivos y la ética de esos personajes, cómo verlos, porque también venía de un mundo, de una educación de formal del cine en el cual son personajes ficticios, no son reales. Entonces, cuando estaba construyendo el personaje de Miguel, era un personaje muy trágico. Y yo decía, no puedo mostrar un personaje trágico porque yo quiero que viva, o sea, yo quiero que esta película de alguna manera, pues, porque
en la construcción llegaba un momento en el que sentías que él estaba ya por morirse, ¿no? Sí, Entonces tuve mucho tiempo ese dilema de saber cómo construir esa parte para que no fuera un personaje tragicómico, ¿sabes? Que sobreviviera a la tragedia y que fuera como consciente. Entonces, porque sí en momentos yo pensé que a mi mamá le iba a pasar algo muy grave, entonces también decía, no, yo si algo pasa grave no lo puedo mostrar este documental, o sea, se queda ujú, guardado, o sea, no voy a poder mostrar esto. Entonces, también me enseñó a ver, a entender un poco cómo tratar a personajes ya después de estos. Ahora ya me cuestiono mucho qué personajes quiero, quiero retratar, ¿sabes? Y de qué sí, manera, cómo verlos. Porque si sí, tienes una responsabilidad muy grande como documentalista, porque el momento que tú proyectes películas de personajes que están pasando en situaciones, es como decretar cosas, ¿sabes? Estás decretando, cada vez que se proyecta, lo estás proyectando en un público, la gente lo ve, hay una... Y es muy importante ser consciente de qué mensaje estás enviando, ¿sabes? No que tengas que ser moralino al sí, final, no, me refiero a que seas muy consciente de que tú tienes una responsabilidad como presentes a estos personajes, porque tú tienes eh, la experiencia de filmar y sabes, ¿no? Entonces tienes que saber cómo... Y eso me costó mucho, o sea, tuve una asesora, Lucrecia Gutiérrez, que ella siempre tenía a veces dilema de unir, porque siempre estás como editora, pues construyes, vas poniendo y dices, esta oración, ¿cómo se lee? O sea, llegó un momento en que te decía como que sentía que el personaje se moría, yo decía, no lo puedo construir así, o sea, a menos de que quisieras que esa fuera, ¿no? O sea, sí, hay películas como una de Naomi Kawase, por ejemplo, una documentalista que me gusta mucho, en donde parece que mata a su abuelita. O sea, parece que la película parece, pero no se muere, o sea, nada más como que construyó que parece, porque luego pone, creo que un panteón, no me acuerdo algo, y te hace pensar eso, o sea, sabes como que cómo funcionan las imágenes después de una, ¿no? sí, Y era muy difícil si el personaje se va a ver, te digo, los personajes vivos, pues siguen vivos, entonces, pues tampoco los puedes matar en la película, ¿sabes? O sea, claro, sí, sí, sí. entonces, de alguna manera pues tuve muchos momentos así, o sea, creo que esa película me ayudó a aprender mucho sobre pues, sobre la vida, creo. Ujú. Claro, no, sí, definitivo. Pues fíjate, justamente uno de los temas que yo quería tocar, y justamente hablando de las dos películas de Memoria Oculta y de M, es el problema de la ética, precisamente, porque digo, para empezar, es un problema y es un tema del que se habla demasiado, se ha teorizado demasiado al respecto en tanto el cine documental, eh, y en particular, por lo menos yo vi en estas dos películas que el tratamiento de la intimidad, tanto lo que ocurre en tu caso como en el de, bueno, en Memoria Oculta tu caso y en el caso de Miguel, de tu hermano, en M, pues sí se lleva bastante al extremo, ¿no? Desde luego que sí, tú te metes hasta su cuarto, lo filmas durmiendo, etcétera, etcétera, y uno piensa como de, claro, o sea, digo, se sabe, ¿no? Uno ya tiene el background y sabemos estas cosas de que son hermanos y todo eso, pero bueno, justamente eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú decides o cómo juegas tú con esto? Bueno, no juegas más bien, ¿cómo decides tú los límites del tratamiento ético, ¿no? En este sentido de la intimidad. Entonces, eso un poco para elaborar, Eva. Sí, pues fue la construcción. Uno a veces no se limita tanto en filmar todo porque sabe que lo va a editar, ¿no? A veces uno filma, pero sí es muy importante en algunos momentos ponerse en una posición, porque si no, uno puede quedar muy mal frente a o sea, uno es personaje en el documental. Uno es, porque yo creo en el cine subjetivo, no creo en el cine objetivo, me parece que no existe. Me Ujú, parece que siempre eres tú un personaje porque decides dónde está la cámara y estás diciendo, estás narrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo dije, no la voy a ver. No la voy a ver porque no la voy a ver porque no es necesario, lo sabes, es verlo drogándose. Y lo sabía también porque él nunca lo hubiera hecho en mi cara. ok. Entonces, de alguna manera, era también como, él sabe la imagen que es tan fuerte, la gente sabe la imagen que es tan fuerte y a veces se ha como que la han utilizado mucho y siento que de repente es demasiado que opaca demasiadas cosas. Y a mí Ujú, me gusta también
algunas cosas también cómo lo construyes. No estoy diciendo que, que se niegue esa imagen, se puede ver en otras cosas, pero en la construcción que yo llevaba no creo. Y sobre todo por mi hermano, porque también habla de lo que mi hermano piensa, que pues a lo mejor lo hace porque me quiere, porque soy su hermana y no le gustaría que yo lo viera, ¿sabes? Y me parecía como un regalo chido de él, ¿sabes? Como que Ujú, tampoco le gusta que lo vean alcoholizado. En la toma que está dentro del bar, sí, como que está tomando, a él no le gusta que yo lo vea tampoco, como que le pesaba mucho que yo lo viera bebiendo, por ejemplo. ok. Que aunque es raro, ¿no? Pero como que a mí de alguna manera quería conservar, y yo sabía, o sea, yo sé que se droga, todos sabemos o sea, todos sabemos eso, pero el hacerlo, de alguna manera, pues yo decidí no ponerlo, aunque lo sabes, es muy fuerte el documental, aunque no veas eso. O sea, De hecho, de hecho. a veces es bueno poner algo que te diga, pero sin verlo, porque eso es no subestimar al espectador. Tú no Ujú, subestimas cuando pones, porque sabes que el espectador es muy listo y lo va a entender y le dejas, de hecho, le das más oportunidad a que él imagine esos, mucho más cosas que ponérselas, les das como pistas para que, bueno, a mí eso, a mí me gusta que el cineasta me dé cosas y que yo lo vaya armando y que vaya entendiendo que no sea todo una ilustración, ¿no? ujú, Y, y sí, en Memoria Oculta, pues también porque me cuidaba yo mucho ciertas cosas, o sea, siento que no sé, es que también mucho de eso lo vas construyendo ya en la edición. Cuando estás ujú. bien, es muy importante. Yo digo que está chido que lo que empiezan con el documental editen, porque la película realmente el documental se hace en la edición. Entonces, creo que ahí vas equilibrando todo. Tienes un ritmo, pero también equilibras el discurso, como de alguna manera, ¿no? Como, por ejemplo, aquí había en la edición de Miguel, cuando tiene la pelea o cuando los policías le avientan el gas lacrimógeno en los ojos, o sea, como que trataba de equilibrar después con la mentada de madre a los policías, o sea, no lo quería poner como una víctima, porque le cae que lo vean como una víctima, aunque yo sí lo veo ciertamente una víctima de ciertas circunstancias, pero él siente que él ha tomado sus decisiones y no se siente, y eso pues es muy congruente de su personaje, porque él no le gusta verse así, entonces Sí, equilibraba con cosas. También era como empezar a uno a pensar cómo piensa él y cómo se gustaría ver, ¿sabes? Entonces, pues eso, yo creo que de ahí parte como de ser congruente con el personaje. O sea, claro. yeah. Sí, sí, sí. Con el personaje y también acercándonos un poquito más a la realidad real que vive tu hermano, pues con la persona, ¿no? Antes que el personaje, o sea, tú partes también como de un respeto hacia la imagen que él quiere tener, ¿no? No es como que tú en algún momento, en algún capricho, tú hubieras dicho, híjole, a mí me hubiera gustado o sea, a mí, tal cual a mí, Eva, yo quiero que mi personaje se vea de tal forma. O sea, tú lo que comentas es que respetas también la imagen que él quiere dar, ¿no? Porque pues al final es eso, se estás hablando de una persona, o sea, estás hablando de él, por lo tanto, pues es, pues eso, ¿no? O sea, respetar también un poco la imagen que él tiene. Creo que pues eso habla bastante de, el tratamiento ético que tú le das a tu cine, justamente. Volviendo un poquito a Memoria Oculta y a esta intimidad, digo, ya nos platicaste un poco, pero yo quería preguntarte, entonces, esta entrevista con Fernanda, esta primera entrevista que se ve en la película, ¿es la primera vez que tú escuchabas algo con respecto a esa memoria oculta que De la existía? parte de, sí, es que está separado como el momento en que me pasó en la escuela, el Ajá, momento ya es que mi hermano me ve como en la parte del psiquiátrico sí, y sí, sí, luego sí, mi mamá un poco que agarra la infancia porque como que relata un poco del background para que entiendas y luego sí, sí, explica sí, otro. Entonces, la parte de la escuela no la conocía. De hecho, ya, no, o sea, había sentido un rumor una vez de que justo de que había agarrado unos papeles, que traía como ujú, un palito, o sea, algo en un salón y que andaba con un palito como agarrando papeles. Eso sí lo había escuchado, eso sí sabía, pero, ok, o sea, me parecía muy loco, pero como como no me habían dejado regresar a esa generación y luego un año estudiar en guión, aunque sí me gusta el guión, ya había estudiado guión, de hecho estudié en el CAP también en Guadalajara guión, ujú, pues yo estaba a punto de filmar, es como de repente como que me cortaron las alas, ¿no? O sea, como sí, me las cortaron, luego, luego te las ponemos, si estás bien, te las ponemos luego, entonces, a mí me pareció también que yo creo que nunca habían pasado por un momento así, eran otros tiempos,
eran Ujú. otros tiempos. Creo que sí me puedo dar cuenta es que si la mentalidad que tenemos ahora de género y de muchas cosas se hubiese tenido en ese tiempo, tal vez hubiese sido de otra forma mi caso, Sí, pero hubo un cambio muy cabrón de conciencia a partir de unos 3 4 años para acá, entonces, eh, sí, la primera entrevista salió justo de un ejercicio para una clase que seguía de una semana a la siguiente semana. ajá, Y lo edité justo ahí, que a mí siempre no me gusta mucho mi voz, por ejemplo, mi voz no me gusta y entonces yo había decidido que no iba a salir, o sea, ni presente yo, porque también sabía lo que podía significar la imagen desde el inicio. Quería que ese personaje justo fuera un personaje que cualquiera se pudiera imaginar. Digo, los que me conocen, pues ya ujú, me conocen, pero si alguien lo ve sin conocerme, pues su aproximación es diferente. Le vas construyendo una persona sin verla, sí, ¿sabes? sí, sí, Como sí, que quería jugar con la idea de tener un poco de conflictos con mi imagen, creo, y cómo represento yo en la sociedad, ¿no? Entonces, claro. no quería que se me catapultara desde el inicio por cómo me veo, y Ujú, entonces quería que fuera como alguien. Entonces, Fernanda, pues, Fernanda es muy buena para hablar, siempre fue la mejor para comentar, siempre. Creo que en ese momento ella fue bastante, aparte muy chida, como amistad, como una muy buena amiga, porque también cuidó muchas cosas, cómo decirlas. Y también dejó muchas cosas para entender el contexto, de que yo era muy joven en esa generación, tenía 19 años, era la más chica de esa generación, era mujer. sí, Entonces, también pues me dibujaba dentro del contexto en ese momento. Entonces para mí fue como, o sea, como que siempre sabes que eres mujer, ¿sabes? Pero nunca sabes cómo, o sea, como que de repente dices, claro, o sea, porque tampoco a ti te gusta ser la víctima. Tú dices, no, porque yo también soy una persona como, pues así, o sea, no me gusta que me vean, o sea, pues no, o sea, soy aguerrida, sí, no sé. Entonces como que la imagen de verme, como que también fue un momento también para editar de desasociarme y verme como un personaje, ¿sabes? ujú, Y no claro. verme como esa niña vulnerable ahí que estuvo sola 3 días sin que nadie dijera nada, o sea, de repente dije, chale, o sea, no sé, me pareció algo que... Y de hecho pensé al principio que todo eso iba a servir para un guión. De hecho, Ujú, no creía que de ahí saliera un documental. Sentía ya, que eso era para... Porque los documentales luego te sirven para eso. Tú puedes ir a hacer entrevistas que luego te pueden ayudar mucho para los diálogos o para sí. los personajes, para dibujarlos. Entonces, más o menos por ahí fue. Sí. Pero sí, justo lo que comentas, yo también pude notarlo, o sea, sí da bastante, o sea, en esos que son creo que los primeros 18, 20 minutos más o menos, que es la entrevista con Fernanda, da bastante, nos da Fernanda bastante es de lo una que era el directora contexto. muy famosa ahora, es muy conocida, ahorita no me acuerdo cómo se llama su película, pero ahorita, de hecho, ganó en Sundance, creo. O sea, le ha ido Ah, muy bien. Sí, le ha ido muy bien Fernanda es muy buena. Es una chava que tiene mucha sensibilidad, tiene una aproximación con la complejidad humana muy chida. Yo siento que ella fue como, pues me vio. O sea, yo siento que si ella no hubiera estado ahí, no sé qué me hubiera pasado. Tal vez me hubiera pasado alguna desgracia muy cabrona porque sí, ella paró todo y dije, ella no se va. O sea, ella no me dejó subirme a mi auto, entonces, pues sí, también es como un agradecimiento también a ella, porque es una chava bien chida, la Fer. sí, claro, pues saludos, A la Fer sabemos de si nos ves, pues, por ahí anda. sí, sí, claro. Y también tomar en cuenta justo esto, ¿no? Que muchas veces las cosas, pues, o más bien todo es circunstancial. Tú ya lo dijimos muchas veces ahorita, ¿no? O sea, si las cosas hubieran sido de tal forma en ese momento, pues todo hubiera sido distinto. Eh, lo siguiente yo que quería platicar era justamente como sobre tu metodología en tanto las decisiones que tú tomas para hablar, qué voz y desde dónde quieres hablar en tus documentales en aspectos del lenguaje audiovisual, ¿no? Es decir, ahorita pues ya lo hablamos un poquito, ¿no? Existe el dispositivo que es la entrevista, o sea, es una modalidad que se puede utilizar y tal. Em, También pues ya comentamos un poquito que tú, bueno, desde luego, ¿no? Lo que comentas del montaje, o sea, que realmente cualquier obra audiovisual
que al final, en el caso del documental, pues es lo que tú dijiste, es un discurso construido al final de cuentas. eh, Está construido por cosas que están y por cosas que no están. Ya hablamos un poco sobre lo que tú decides dejar y lo que no, y algunas razones. Entonces, a mí me parece interesante y nada más recalcar un poquito eso, que pensar en decisiones tuyas tan personales como tú comentas de tu imagen y de cómo crees que puede influir tu propia imagen, tu presencia en la película, te lleva a tomar decisiones formales para mostrar o para no mostrar en la película, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Si quieres comentarnos un poquito más Justo. también en esas cuestiones, Eva. Sí, como que tienes claridad de algunas cosas porque conoces al personaje, ¿sabes? O sea, por ejemplo, pero como en abstracto, sabía que el personaje se movía, ¿no? Entonces sabía que no iban a ser, bueno, pues lo podía parar en algún momento de darle entrevistas, pero sé que no podía ser así porque el personaje no lo permitía. Entonces sabía que iba a tener seguimientos, que se iba a estar moviendo la cámara muchísimo. Entonces también confluyó que existiera, que estuviéramos en esta época y que yo pudiera tener una cámara reflex con video y que pudiera estar Sí, filmando todo con la cámara y seguirlo y y que el sonido viniera directamente porque mi hermano, bueno, también uno va conociendo a los personajes y se da cuenta que a veces la interacción con otras personas ajenas puede cambiar la forma de de la persona. Me acompañó siempre mi productor Israel, bueno, entre los dos lo produjimos, Israel Ahumada, que también es director ahí en la escuela del CC, sí. y pues me apoyó muchísimo porque el proceso era muy difícil, uno sabe cómo son los hermanos, entonces pues a veces yo ya no quería hacerlo, pero tenía muy claro que lo que no quería era aparecer, entonces ni que mi voz se oyera, entonces muy al principio cuando yo lo filmaba ya con la intención de hacer la película, cuando yo me venía acá a editar, porque yo editaba inmediatamente, porque como que lo Ok. tenía muy fresco y ya sabía lo que no quería y lo editaba muy rápido. Entonces tenía las Ujú, secuencias ya trepadas en el final y me daba cuenta cómo interactuaba yo, que yo representaba a veces esa sociedad represora. O sea, mi mirada no, ¿eh? Porque le ponían mood y se veía que lo veía de una manera muy horizontal y lo veía con mucho cariño, pero lo que salía de mi boca era, porque le decía, no, Miguel, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? No, 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 o sea, porque era muy, porque yo quería, porque sí luché contra lo que yo quería. O sea, sí es una ujú, lucha contra lo que tú quieres porque, pues, porque a veces pues, te quieres imponer, pero de repente me decía, ven, firma acá, firma acá. Y yo le decía, no, Miguel, pero es que eso no va a salir en el documental. Entonces era como, Israel me decía, pues tú como que haz que filma, o sea, velo como un personaje, o sea, no te lo imagines como tu hermano, o sea, porque como que me sentía muy en confianza y a veces hasta lo hacía sentir muy mal, porque, pues, porque es muy sensible también él, entonces yo quería hacer una cosa y él no lo entendía, entonces cada vez que volvía, porque no lo podía filmar mucho tiempo porque siempre andaba de gira o yendo a grabar haciendo cosas y sí. a veces no me dejaba verlo, andaba muy mal y él no quería que yo lo viera, entonces siempre regresaba con la mentalidad de te callas, lo escuchas, lo sigues, no te metas en lo que dice, si quiere grabar allá lo grabas, pero luego lo sigues grabando. O sea, como yo mismo me ponía como las cosas y me costaba, pero al final tuvo que ser así, o sea, al final fue la única forma en la que pude conseguir muchas cosas, que él fuera mi personaje realmente, no mi hermano, y Ujú, yo la directora y tratarlo como tal, o sea, con el respeto, porque de repente como que yo me brincaba ese límite, o sea, era muy exigente con cosas. Y eso me vi, pues yo me escuchaba, o sea, me chocaba y decía, güey, ¿por qué soy así? O sea, ¿por qué estoy haciendo eso? Y pues uno sabe, a veces uno con los hermanos pues tiene a veces una relación, y si más si lo quiere dirigir a alguien que es medio indirigible, pues era complicado, ¿no? ujú, Pero sí, justo la forma de los personajes te van dando el fondo de las cosas. Entonces te van construyendo lo que decides poner, lo vas conociendo más y también te vas conociendo tú. O sea, tú te vas conociendo y vas viendo cómo en dónde te sobrepasas. Y esos son como que siempre estás buscando un equilibrio, que no raye ni en lo persecutorio, ni en lo indagante, ni en la juez de algo ujú, que no, o sea, un adicto no puede ser el juez de un adicto, ¿sabes? O sea, como que tenía que verlo de una manera mucho más amorosa. sí. Y eso lo vi que la mirada sí, a veces la mirada no te traiciona, la mirada es muy inconsciente porque es algo que lo haces de volada. Entonces,
muteaba lo que yo decía y decía, bueno, pero ahí se ve todo el cariño, cómo lo estoy viendo con amor, nomás que había una conciencia que decía otras cosas. Entonces, aprendí pues a callarme justo, como a observar, a callarme y a conocer, ¿no? Porque me está dando la oportunidad. Yo creo que el documental siempre te permite, es como la visa para entrar a mundos en los que sería muy difícil entrar. O sea, yo quiero mucho a mi hermano, pero me hubiese sido muy difícil decirle, oye, te acompaño a tus tocadas para conocerte. O sea, mi hermano me dijo, no, ¿para qué me quieres acompañar? O sea, pero si le decía, es por un documental, entonces sí quería, ¿sabes? Era como un juego, Pase. un pase, justo. Entonces yo siento que la gente que ve también, a mí me pasó que yo al ver los documentales que te digo que no conocía, que no había visto, me abrieron un panorama de entender cómo podía yo acercarme. Yo siento que más allá del fondo, también la forma, como veía esos documentales que tenían una forma tan práctica, tan de aquí a acá, tan horizontal, que, y era tan generosa esa manera de filmar que me animó a hacerlo. O sea, si yo no hubiera visto ese cine, no creo que hubiera llegado a poder sentirme tan segura de poder acercarme así. Entonces, yo creo que también M a veces puede provocar también eso, como a mí me provocaron esas películas, como incitar al otro a que tú puedes tener una cámara y puedes filmar y puedes editar y te puedes convertir en un documentalista, ¿sabes? O sea, como que a veces vemos muy lejano el oficio, cuando el oficio nació de ser documental, ¿sabes? De retratar a la familia. Los Lumière retrataban a la familia al inicio. Sí. O sea, entonces, como y más ahora que es bien cabrón sentirse, yo me imagino estoy dando clases en Arte 7 de documental y veo a estos chavos que están tomando clases y que están ahorita pasando por la pandemia y yo me hubiera sentido muy impotente, sentir la necesidad de contar algo y no poder salir de mi casa por miedo o por miedo, ¿sabes? Entonces creo que el cine como el de la familia, el cercano, te puede ayudar un poco a construir muy rápido. O sea, ahorita les estoy tratando de enseñar a que construyan con las cosas cercanas que tienen para que, para que, pues sí, pues para que nunca pares, para que no pares, aunque sea en momentos así. Sí, Y claro. que yo en algún momento me sentí así encerrada, ¿sabes? De repente me sentí un poco sola al construir, o sea, no me sentía tan en confianza de hacer un crew, por lo mismo que te digo que tenía todo este estigma. Entonces me apoyaba mucho de Israel y yo hacía todos los departamentos. Entonces aprendí un poco a hacer todo y que creo que al final está chido. Digo, no es que no en un futuro no vaya a delegar la fotografía o la edición, pero sí creo que al principio, muy al principio cuando uno empieza, porque estos son mis primeros trabajos, Ujú. sí está chido hacerlo tú, porque pues como que pues una gran experiencia para poder conocer todos los departamentos y tener pues sí o sea, yo no creo que hubiera podido otra persona editar el documental de M, porque hubiera visto otras cosas, a lo mejor me hubiera incluido la voz a mí, ¿sabes? Ujú. O sea, Ujú. entonces, y más cuando son cosas tan íntimas, pues uno sabe qué quiere mostrar y qué no. Entonces sí está chido a veces involucrarse tanto en eso. Y Claro. sí, no sé si te contesté la pregunta, me fui como a mi lugar. Sí, no, sí, totalmente. Claro que sí. De hecho, a lo que iba para el siguiente tema, pues era justamente hablar un poquito de las herramientas. Digo, ya ahorita ya lo estás comentando un poco, ¿no? O sea, sobre en este contexto desafortunado y en algunas otras cosas un poquito afortunado del encierro, no de la pandemia, desde luego, pero pues del encierro. eh, Digo, estamos en un tiempo en el que se habla mucho de la posible, ya no tanto utópica, democratización de los medios y sobre todo pues de las herramientas para crear, ¿no? Eh, Tú ya lo comentaste, yo estoy súper de acuerdo contigo, el cine como hecho, o sea, como que hacer, como dedicarte a ello, yo siento que sí, en las generaciones más jóvenes todavía, es algo que sí se piensa a veces hasta inalcanzable, ¿no? O sea, realmente como súper, súper lejano. Pero vamos, la tecnología el día de hoy, pues sí, desde luego que nos permite hacer ciertas cosas. No hacer las mismas cosas que se podían hacer ni siquiera hace 15 años con otros materiales y con otras herramientas, mucho menos pensar hace 30, 40, 50 años. Pero justamente eso, bueno, ahora nos estás comentando, tú estás dando clases, estás pues invitando a tus alumnos a que con lo que tengan a la mano, pues la intención que tengan la hagan, ¿no? O sea, que creen
Cuéntanos un poquito más, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú el quehacer del cine, ¿no? Ya no decimos quehacer fílmico porque pues lo fílmico involucra estos otros materiales, ¿no? Claro. Pero el quehacer cinematográfico, pues, ¿cómo lo ves en este contexto de pensar en una democratización de herramientas y de medios en un futuro? Bueno, ahorita y en un futuro. Pues yo creo que se tiene que repensar el concepto de cine, de lo que es hacer una obra cinematográfica. Es repensarse esas ideas que teníamos como muy inculcadas, sobre todo en la academia, que es todo cuesta, ¿eh? Todo cuesta, aquí todo cuesta. Y es como, güey, no, 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 espérate. O sea, pero lo más importante no cuesta, que es la historia. O sea, cuando tienes una historia y bastante bien pensada y bien bajada, surgen las formas más, empiezan a surgir una forma, sí, digo, a partir de en esta época que estamos viviendo, empiezan a surgir por la necesidad como nuevas formas de lenguaje. Yo siento que no sea, estamos también en el cine no tiene mucho tiempo, tiene muy poco tiempo, entonces el lenguaje se sigue, sobre todo por la misma tecnología, se sigue volviendo a reinterpretar y a entender y a volver a reformular cómo se acerca. O sea, antes pues las imágenes aéreas, o sea, ahora que nos impactan tanto porque había lugares donde nunca lo habíamos visto desde esa manera, ¿sabes? Que Ujú. son nuevas imágenes que creíamos no haber visto, o las cámaras muy pequeñas que se pueden introducir en el cuerpo humano, ¿sabes? Y ver cosas que nunca habíamos podido ver. De alguna manera creo que justo tenemos que partir, yo creo que de, tenemos, yo creo que es un buen momento para darle el valor que a veces se ha perdido un poco porque la industria es muy avasallante, que es la historia. Y la historia en sí, las historias que realmente buscan trascender o tocar las fibras más, más sensibles, y no en el hecho de buscarlo siempre como imaginarlo como un cine artístico. Digo, puede ser un cine que también sea mainstream, pero que busque esta creo que también lo que yo creo es que a mí lo que me pasó mucho fue la forma. O sea, yo ver cine que nunca había visto, por ejemplo, ver Sviato de Kosakowski, que me pareció, o la de Al Este del Paraíso, el Skolwaski, que también creo que fue un personaje increíble. O sea, como que hay un cine que yo no conocía, que tiene que sí te quita, o sea, que sí es algo que te va, que tienes que involucrar obviamente de una manera muy diferente, porque creo que, es que son muchas cosas, pero Sí, sí, sí. Venga. me hago mil bolas, pero sí creo que es momento de volver a repensar el cine, aunque ya existía esas formas, pero volver a buscar el cine eh, que desde hace mucho se ha sentido como en pandemia, ¿sabes? Ha estado en pandemia porque es un cine muy underground y que ya, ellos ya tienen reformuladas las cosas, entonces verlo te acerca a hacer ese cine que ahora es bastante como una medicina para los cineastas. Sí, Eh, como antídoto. ajá, como un antídoto, como decir, güey, o Sí. sea, no te puedes paralizar, puedes hacer esto con esto y darle un valor nuevo, porque también ha sido visto muy mal el cine también. El cine de creación a veces es como un cine que no tiene un valor, porque los valores de producción se ve que no son valores de producción tan grandes, entonces esas cosas a veces la gente las tiene por Lo encima de la marginan, ¿no? historia. Sí, sí, sí. Entonces, creo que ponerle el valor a la historia y a la concreción de esa y no tanto a pues sí, a la envoltura de las cosas, aunque también se puede crear buenas envolturas, pero sin concentrarse tanto en la manufactura, no sé cómo Sí, explicar, es que es muy complicado, ahorita yo todavía me encuentro como en ese momento en el que estoy tratando de entender, porque veo mi cine, veo Memoria Oculta o M, bueno, M es un poco, sí sale más a la calle y todo, pero M ujú, me parece que es una película muy pandémica, o sea, no sé, como muy encerrada en lugares, en espacios, que, que de alguna manera, como que es, como tú decías, una cosa que me pasó mal, como que pude, y ahora ya lo veo y me siento
con las herramientas, por ejemplo, para comentarle a mis alumnos, por ejemplo, de decirles que se atrevan, que lo hagan, que no tengan Sí. miedo de equivocarse, que, y que al principio tú eres tu primer espectador, más allá de pensar que va para un público. Es muy importante pensar que sí va para un público, porque no te lo puedes quitar de la cabeza, porque sabes. Pero siempre tú eres tu propio espectador o el personaje, como era Miguel, ¿no? Entonces, Ujú. pues sí, ay, a mí sí me dio Sí. corazón. No, yo cacho lo que dices, ¿sabes? Porque también es algo que he visto bastante. Creo que tiene que ver mucho con un problema del público, pero ya como a nivel general, en tanto la recepción de las películas, ¿no? O sea, hablando no solo del cine mainstream, que bueno, ya ese es otro problema aparte, el hecho de decir cuál es el cine que se ve más a nivel mundial. No eso, sino como personas y espectadores que sí tienen a lo mejor un bagaje y una construcción de pensamiento en cuanto al cine un poquito más amplio, pues, eh, creo que está bastante centrado en la estética y en la visión del cine europeo, ¿no? Y esto sucede desde hace décadas y es un problema que se ha hablado desde hace muchísimos años también. Ya lo decía, por ejemplo, un cineasta chileno que se llama Miguel Litín, que hizo obra aquí en México, sobre cómo en los 70 este movimiento del nuevo cine latinoamericano que involucraba muchas cosas políticas, sociales y culturales que sucedían acá, eh, pues vaya, él en alguna entrevista por ahí lo comenta, ahorita me lo recordaste, que sí está bien hablar como de los valores de producción y también de la complejidad psicológica de películas como de Bergman, por ejemplo, hablando de sus contemporáneos, y decía, pero pues acá es otra cosa, ¿no? O sea, él hablaba de la geografía y de los problemas específicos de región, por ejemplo, en tanto acá en Latinoamérica, pero vamos, es un poco lo mismo, ¿no? Es solo pensar que, que son cines distintos, que son Claro, visiones diferentes. uno puede, o sea, no es porque uno quiera ser mediocre y decir no puedo apostar por una película de 30 millones, Ujú. pero también en un país en el cual una gente no tiene ni puede juntar ni 100,000 pesos en una vida, Sí, vete por tu chaqueta, o sea, como que hay que ser congruentes también en el mundo en el que vivimos, o sea, como así tragamos es. también mucha cultura donde en otros países donde pues sí te puedes hacer una película de 60 millones de dólares más, lo que Sí, sí, sea, pero pues nosotros no somos esas personas. Y eso lo hace más chido, porque estás siendo congruente con tu realidad y la estás haciendo con tu realidad. De repente es un poco extraño ver películas que tratan temas de mucha pobreza, documentales, y que cuestan lo que pudo haber cambiado esa comunidad con ese dinero, ¿sabes? O sea, de repente como que sí, no, sí, no estoy diciendo que no debe existir el valor, pero siento que a veces tiene que ir de la mano la congruencia de los valores de producción con la historia que estás contando. Porque si no, eh, pues pierdes los pies, o sea, pierdes te alejas. También depende de sí, qué cosa, tampoco estoy diciendo que si voy a tratar la historia de un rico tenga que gastar los 60, no, pero, pero en un México en donde hay tanta desigualdad, a veces sí hay que cuestionarnos el origen de los recursos, y qué pedimos, y la historia, si es, o sea, pues para que sí, yo creo, ¿no? Pues que sea a lo congruente, mejor no voy a claro. echar a mucha gente, pero pues, para que sea una pieza congruente, pues para que sea eficaz, no sea un autoengaño, hay no sé, pero Sí, también, este, también depende pues mucho del creador y de las intenciones que tenga y cómo ve el cine. claro, No es una exigencia que todo el mundo tenga que contar historias personales ni nada. Este, pero sí creo que en estos momentos, pues se puede formar una gran generación y recolectar y documentar lo que somos en estos momentos, por la tecnología y por todo lo que tenemos a la mano, sí, y claro. que, y que sí, pues nada más, ¿no? Fíjate, en cuanto a repensar las formas de hacer cine, como lo mencionabas hace rato, recordé también ahorita, recientemente en esto que llaman el Día del Cine Mexicano, que fue en agosto, el 15 me parece, hubo una charla en torno a la película de La Fórmula Secreta de Rubén Gámez. Por ahí participó Elena Pardo y otras personas, y hablaban justamente de algo que a mí me hizo bastante ruido y dije, es que sí, 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 suele pasar, ¿no? Hablaban de cómo ahorita hay una tendencia un poquito más fuerte, porque ya existe
por ejemplo, este cine de metraje encontrado, de reapropiación de archivo ya existente y todo esto, que se considera experimental de alguna forma, ¿no? Entonces, no que tenga mucho que ver con la fórmula secreta, pero lo mencionaron en esta charla pensando en que en estos tiempos, o sea, siempre que ocurre algún cambio o algo de impacto tan grande como esto, como que eso es lo que pasa, surge la necesidad de regresar a estas formas distintas de pensar el cine, ¿no? Y en este caso, como lo experimental o lo distinto, como forma de, pues, expresar esto, ¿no? O sea, esta necesidad que ya no se está teniendo bueno, que ya no se tienen las posibilidades de salir y filmar como se hacía hace unos meses, ¿no? O sea, también pensar eso, ¿no? O sea, que no es Claro, mucho porque la tiempo. realidad, o sea, nunca se había vivido una situación así como la que estamos viviendo. ¿Por qué no habría que el cine rehacerse? O sea, porque si la realidad, o sea, el cine se modifica a partir de la realidad. O sea, el cine tendría que ser un espejo de lo que está pasando. Y si la realidad nunca había sido así, es un momento único, el cine tendría que ser único de esta época, o sea, repensarse y volverse a entender como... Y sí, lo experimental, porque a veces lo experimental lo he visto como más, pero creo que es la vanguardia. O sea, los que hacen cine experimental, pues es la vanguardia, es los que están tratando de repensar el lenguaje, porque el lenguaje es el que se tiene que repensar, o sea, este, y que las circunstancias te van a dar esa transformación, supongo, y las circunstancias te tienen que dar ese cambio. Entonces, sí, repensarse totalmente, o sea, como que ir un poco en contra de la idea de que ya está establecido el lenguaje. O sea, siento que el lenguaje se está construyendo todo el tiempo justo por las circunstancias y por las nuevas tecnologías. Entonces, nunca se está fijo, se está uno moviendo. Entonces, si uno está también pensando en eso, construye una manera más libre, porque entonces no adapta las viejas convenciones a las nuevas. Uno puede usar, no es que borremos el pasado, no, hay cosas bien chingonas del pasado que se usan para, por ejemplo, la entrevista. La entrevista es una cosa súper básica del documental, la entrevista. Entonces, pero repensarla cómo hacer la entrevista, cómo cortar o hacerla, o sea, no, yo de repente pues era muy arbitraria y cortaba, o sea, cortaba y no, en memoria oculta, Ujú. pero porque me sentí la confianza porque vi documentales que eran así, que de repente podía acordar así. Pues si no lo hubiera visto antes, no es que tal Igual y vez no. hubiera surgido, pero como que siento Sí. que de repente hay un impulso de otras cosas y que también confluye en un momento de la vida en el que tú estás haciendo y que todo confluye, pero que sí, decidí que también me daba esas libertades. Es que también cuando estás en una escuela, yo siento que cuando estás en una escuela, al principio, bueno, en el CDC, al principio como que pues aprendes el lenguaje cinematográfico establecido, empiezas, o sea, no te brincas el eje, o sea, haces un montón de cosas y después es muy difícil quitarte eso. O sea, yo siento que en documental, solo por ver este cine tan diferente, entendí que se podía hacer de otra manera, aunque yo ya sabía, porque yo había hecho documental, entonces siento que está padre también en la escuela que de repente te forman una cosa y de repente también, bueno, el que se deje tronar las ideas, porque de repente hay banda que documental tiene lo odia documental, dice, yo documental no quiero hacerlo. En mi generación hubo banda que no quiso hacer documental, que no se dio como el chance, porque dijo, es que yo soy de ficción, yo documental no. Aunque yo siento que de hecho te abre una posibilidad mucho más grande, sobre todo en valores de producción cuando haces documental, porque resuelves de otra manera, porque no te dejas Ah, sí. caer la locación porque se te cayó una pared, o sea, una pared que no querías, no, y dices, bueno, pues la hago acá, o sea, y a veces está Ujú. mejor hacerlo allá, o sea, como que hay como, hay como toda esta, sí, yo creo que hay como también una malidad del documental, entonces también digo que creo que es momento de volver a darle un nuevo escalafón al documental y que tenga más atractivo, y sí, Sí. así. Sí, no, totalmente. De hecho, cabe mencionar que esa también es una de las intenciones que tenemos con esta charla, dado que pues los invitados que tenemos, contándote a ti, desde luego, pues sí, son variados en todos los aspectos, trayectoria, edad, aproximaciones al cine, otros también hacen como otras cosas aparte del cine y todo. Entonces, eso es justamente lo que queríamos hacer con esto, ¿no? O sea, como abarcar un espectro amplio dentro de todas las posibilidades que pueden existir ahorita en el cine documental,
justamente para entenderlo de otras formas, porque igual digo, en en el imaginario popular, por así decirlo, bueno, en el conocimiento que tenemos la mayoría, pensamos en documental y todavía existen las personas que la primera imagen que viene es National Geographic, ahí el león comiéndose a la cebra, ¿no? Realmente. Y eso, digo, no está mal y es un problema que tiene que ver con muchas Pero otras lo cierra cuestiones. una sola, como una sola Sí, idea, a sí. una sola idea, sí, cuando realmente, pues, existen muchísimas posibilidades. Y siempre se va con, o sea, yo siento que, y luego aparte es súper chido el documental porque, por lo mismo que te decía, que esta construcción que haces tú en la edición, Ujú, siempre hay una nueva forma de, o sea, o sea, nunca te limitas a que tenga o sea, no hay límites, siempre hay una nueva, porque pues cada quien es diferente y cada quien pondría las secuencias como quisiera. exacto, Creo que hay una, sí, o sea, hay una gran, no sé, yo siento que el cine también ha sido así tratado porque es muy subversivo. Entonces, es como el rap, que me parece una analogía. También el rap siempre le encanta la publicidad y todo, le encanta hacerlo infantil, perdón, ¿no? Hacerlo sí, sí, infantil sí. porque lo ponen como de juego y cosas así, porque saben que el rap es muy subversivo. Entonces Ujú, tratan ujú. los medios a veces de hacerlo como cómico y el rap y así, cuando realmente el rap real desestabiliza. O sea, el rap real es Claro, muy cabrón. Y el documental pues, a mí me parece que es el género más subversivo. O sea, porque entonces a veces siento que los mismos medios no lo hacen como siento que a veces es por lo mismo que tienes estas cargas de que pues sí, pueden ser subversivas para lo establecido, para el status quo, claro. pues sí, entonces creo que esas malas famas lo hacen por lo mismo, por la peligrosidad que ellos ven ante mover su estabilidad de sus cosas. Claro, totalmente. Y ahí entra justo esto, ¿no? O sea, que no es tanto culpa de uno que piense en documental y diga, animalitos y todo eso. Es como muchas otras cosas, o sea, es lo que tenemos más a la vista, es lo que aprendemos, ¿no? O sea, porque es lo que más se nos enseña en televisión, o sea, son ideas que de repente son tan invasoras, ¿no? En nuestro inconsciente, que se quedan. Entonces, justamente eso, ¿no? Incluso ahorita tomando la analogía que comentas del rap, hay un rap actualmente que ya ni es rap, ¿no? Es Y trap. es trap y que ya es lo que más se escucha cuando lo que se acerca más a la idea primigenia, esa semilla, como tú lo comentas, que es el rap real, pues ya cada vez se está como difuminando, y aunque todavía habemos muchas No personas que lo existe, escuchamos, ¿no? Pero nunca van a poder acabar con el rap, o sea, con el rap, o sea, yo creo que no, es y aparte como lo puedes hacer, o sea, no necesitas como el documental ahora, como que, bueno, nosotros usamos un artefacto, pero bueno, ellos también necesitan pistas, pero sí, siempre necesitamos de un poco de todo, pero realmente surge de ti si la posibilidad de tener toda una industria para poder. Entonces, claro, a veces, por eso te digo, son herramientas subversivas que pueden ser usadas subversivamente, que a veces es lo mejor cuando las cosas no están de la mejor manera. Y entonces se trata justo de infantilizar, de, de hacerlo aburrido, de decir, no, qué huevo, no, yo no quiero ver eso, no. Cuando realmente ujú, ves cosas de repente en los documentos dices, puta, no puedes dejar de pensar en eso, o sea, porque no es lo mismo que te genera, que también no, o sea, no estoy en contra del cine de entretenimiento tampoco, pero no ha habido muy poca cabida de este tipo de cine y creo que tenerlo presente o que se conozca o que la gente porque haga el intento de buscarlo, porque no está en las plataformas, sí, ¿vale? Está en torrentes, está pues en la página que les tumbaron estaban cosas, ¿sabes? O sea, como, pues sí, o sea, pero como que a veces es muy complicado encontrarlo, pero cuando te clavas, sabes que existe, lo buscas. Es como la sí, música también, o sea, como los grupos de repente underground que pues sabes que no los vas a encontrar en Spotify, pero los puedes buscar en torrentes de algunos grupos, en páginas y así. Pues también como que el espectador a veces también se vuelve un poco flojo también en buscar las cosas porque no está inmediatamente, y porque no tiene tiempo, tampoco vive, no es como nosotros que somos cinéfilos que está buscando, pero ujú,
pero tampoco llega a esos lugares. Y no tendría por qué llegar, ¿eh? No, no lo veo que esa sea la intención del cine underground. De hecho, Cierto. se mantiene así porque justo tiene que estar por debajo, porque si no, Ujú. de hecho sería raro de repente un poco que tuviera mucha relevancia dentro del mundo más arriba, Sí, porque de repente dirías, sí, sí, sí. algo no cuadra, ¿no? O Sí, sea, que sucede de repente, más cuando se empiezan a revalorizar, ¿sí? Películas viejas y de repente ya topas que mucha gente ya las conoce cuando antes nadie las conoció en su momento, ya sabes, Eraserhead o cosas así, y que actualmente ya son como más famosas y todo, y dices como de caray, o sea, y si claro, se hubiera vuelven de salido culto hoy, porque eran visionarias, claro, se vuelven de culto porque dices, güey, o sea, ¿qué pido? Está bien adelantado ese discurso, ¿no? sí, Órale. sí. Y Mira, entonces, recientemente, no sé si ya pudiste verla tú o si te interesa verla, la nueva película de Charlie Kaufman que se estrenó para Netflix que se llama I'm Thinking of Ending Things. no, lo voy a eh, ver, lo voy a ver. Sí, vaya, o sea, digo, yo pensé un poco en tu situación con Memoria Oculta cuando vi el inicio de esa película. No te la voy a spoilear ni a ti ni a quien nos esté viendo que todavía no la haya visto, pero al inicio de la película, bueno, como la segunda secuencia de la película, Ajá. es una voz en off un poquito en la línea de los documentales de Tatiana Hueso, en donde se está mostrando algo que poco o de forma abstracta tiene que ver con lo que se está escuchando de la voz en off y se está relatando, se está narrando un poco como una cuestión de estoy perdiendo la fe en todo y siento que todo ya se va a acabar y todo esto. Entonces, como una cuestión medio fuerte, sí dije, parece un poco como se describe tu situación que ocurrió en Memoria Oculta, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, es a que a mí me pareció esta película un poquito cercana, o más bien bastante cercana al cine de David Lynch. Y vaya, esta película está teniendo bastante repercusión. También digo, ya hablar de la exhibición hoy en día, que ya las películas se sueltan directamente a plataformas y todo eso, pues ya es otra cosa. Pero vaya que he estado viendo que cualquier tipo de público está viendo esta película. Unos dicen como de qué hueva, no la entendí. Otras personas dicen, wow, es algo nuevo y lo agarran y lo reciben de otra forma más chida. Pero vaya, es lo que yo pienso, ¿no? Si Cabeza Borradora hubiera salido hoy en día, creo que se traduce un poquito en esta situación que está ocurriendo con Charlie Kaufman y con esta película. Sí, justo. Es que digo que como que está basado en muchas coincidencias y también en la búsqueda. O sea, sin embargo, hay una Ujú. búsqueda, una intención, pero la coincidencia pues llega porque está esa búsqueda. No, sí. Y también creo que no hace mucho, pues el año pasado, pues mucha gente todavía me cuestionaba mucho por qué yo tenía mis películas arriba. Pero yo decía, pues porque yo no, primero porque son películas académicas que salieron de la escuela del CCC. No iba a lucrar con ellas porque sabía que son historias mías. Ya lo tenía muy claro que Ujú. lucrar no. Y porque el público que iba dirigido, por ejemplo, que era la banda de mi hermano, que yo quería que la viera, porque pues, también Sí, siento que es como un mensaje dirigido para ellos, pues no, a veces no claro. tienen Netflix, no tienen. O sea, a veces no tienen. Si tienen YouTube y YouTube te da la opción de descargarlo, entonces lo puedes tener en tu Ujú. computadora también. Entonces, creo que como que uno también decide cómo la distribución también depende a quién quiere llegar. O sea, uno también hay que ser realista, ¿no? Sí quisiera llegar a todo el mundo, qué padre, ¿no? Pero, y está bien padre porque luego yo digo que tú lo presenté en Francia y en Italia y había un recibimiento pues, así súper chingón. En Italia, yo, pues ahí donde gané con Memoria Oculta y cuando lo volví a llevar y que son un grupo de antropólogos, porque es un festival que es de cine de creación, o sea, no hay alfombra roja, es como un cine donde son puros sociólogos, es el más viejo de documental de Europa. Entonces son muchos sociólogos al final, al día siguiente que la muestra se juntan y platican de una secuencia tuya, entonces te das cuenta qué chido que la reciban y que puedan entender muchas cosas que dices, igual no las entenderían porque pues, no es un mundo o no sé, pero empatizas porque pues sí, lo íntimo se vuelve universal, ¿no? Pero también me di cuenta que pues no puedes aspirar a que llegue a todo el mundo, o sea, tienes que pensar bien, sobre todo si no tienes los medios tampoco, cuesta Claro. mucho mover, o sea, y aparte yo dije, ¿cómo voy a gastar más yo de lo que costó mi película? Porque mi película costó como 30,000 pesos, pone que sumándole los viajes, porque unas cosas hay fotos de archivo, pero son videos de archivo que son mi archivo, que no lo cuento, Ujú, ujú. pero en su mayoría pues eran puros seguimientos y los viajes a Aguascalientes. Entonces
no podía decir que una obra que me había costado no iba a pagar 10 veces más ese dinero para que pudiera, que quién sabe si los hubiera pagado tal vez si no hubiera YouTube en una época, pero pues tampoco hubiera tenido una cámara de ese tamaño para grabarlo, o sea, no hubiera existido la película. Yo digo que coincide todo con los medios y con las cosas, y mucha gente pues no lo veía tan chido que lo hubiera subido a YouTube, que de hecho no está monetizado ni nada, lo veían Ok. mal porque de alguna manera como si yo estuviera, Regalando tu trabajo, ¿no? o más bien como si lo estuviera retando a las distribuidoras o al cine, o como si estuviera quitando lo romántico que es saber ir a ver una película al cine, pero pues Ya, romántico pues como, es un lujo, ¿sabes? Ir al cine, o sea, la mayoría de la banda antes de la pandemia tampoco iba al cine porque cuesta un chingo, o sea, a uno le cuesta ir a, o sea, o no tiene tiempo para ir a esos festivales porque no saben que existen esos festivales, o sea, la banda de mi claro, hermano, por ejemplo, la banda Los Raperos, a veces no entraban a las funciones de ambulante de algunos lugares, no porque fuera fresa, no porque la banda cree que ellos no son aceptados en esos lugares, ¿sabes? Entonces, pues yo en ese momento dije, lo voy a soltar en YouTube, que se mueva como ujú, sea. Y se ha visto, digo, tiene 17,000 vistas, tampoco es ujú, muchísimo, pero se me hace que llegó a quien yo quería, ¿sabes? Entonces también las distribuciones pues dependen mucho de qué película hayas hecho, hacia quién, por ejemplo, ujú. pues sí, a qué comunidad quieres que llegue, a qué grupo, o sea, uno hay que también ser realistas, ¿no? O sea, y Sí, YouTube te permite que lo vean todo el mundo, ¿sabes? Aunque está sí, condicionado a ciertos sectores y a ciertas, como que también el algoritmo pues tampoco te, sí. ¿sabes? No, claro, totalmente. O sea, es también algo que a mí, bueno, nos dice mucho un profe constantemente, nunca hay que ser ingenuos, o sea, no hay que tener como aspiraciones que no sean como pie con piso, ¿no? O sea, O siempre hay que tener como... irrealizables, o sea, es triste Sí, de repente pues que te hagan creer en una escuela que necesitas 20 millones para construir tu película. claro. Cierto, o sea, no es cierto. O sea, yo creo que no es cierto. O sea, yo Ujú. siento que hay unas que sí, otras que no, pero Sí, sí, sí. cuando te condicionan a creer que te tiene que costar demasiado económicamente, a veces pues se te truncan los sueños, o sea, porque... Y es triste porque no es porque diciendo, ay, pues pobre güey que se la creyó que costaban eso. No, pero es que cuando estás en una escuela, tú estás construyendo tu criterio. Ujú. Y por eso es mucha responsabilidad ser maestro, lo que le dice uno a sus alumnos, porque sí le puede truncar la vida a alguien, o sea, sí le puede hacer creer que solo para conseguir ese tipo de, o comunicar una idea, porque realmente cuando entras a estudiar cine es porque quieres, no tanto la comunicación, pero sí la transmisión de ideas y de emociones, ¿sabes? Pero que Ujú. te Sí, cuesten 10 millones para hacer eso, puta. Antes, pues porque sí, el film costaba, la cámara, pues no tenías una cámara de cine, la tenías que rentar, y luego pues no era tan sensible la película, entonces tenías que meter un chingo de luz y los actores, y luego cuestan también las películas, porque hay un sindicato y porque hay toda una industria, sí cuestan, o sea, hay películas de ficción que sí tienen un costo, pero también de repente también, pues justo con el documental te das cuenta que luego se pueden resolver cosas con menos, sobre todo ahora tanto con la fotografía, que es donde se iba todo el dinero de las producciones. ujú, sí, sí, Pero sí. sigue siendo siempre a partir de los proyectos. No podría hablar de una generalidad. Hay películas que pueden costar mucho porque así cuestan, pero, Ujú. pero siento que las primeras veces que uno se anima a hacer una película, pues no tendrían que haber, sobre todo si no tienes la lana, si la tienes, pues bueno, pero si no la Exacto. tienes, a lo mejor construyes tu idea, tu gran guión, ya lo tienes y vas y lo metes y no te lo dan, y pasa un año, y pasa dos, y luego ya creo que el tercer día no lo puedes enviar, y luego buscas por acá, ya a los 6 años consigues el dinero, no todo, pero ya no quieres contar eso, porque ya fuiste otra Ya persona, estás haciendo otra cosa, ¿no? ya, Incluso ajá, tal ya vez. no quieres, o la haces ya huevo y la película queda bien fea porque ya ni te interesaba ese tema, era un tema que Exacto. querías abordar hace como 6 años. Entonces también eso pues amarga las cosas. Sí, no, totalmente. Digo, y justo eso, ¿no? O sea, hay veces, y sí han existido casos en los que gente que tiene mucha suerte o que tiene contactos o que tiene como otro tipo de posibilidades, desde su primera peli ya cuentan con un presupuesto, ya cuentan con equipo y todo eso. Sucede, sí, claro, son casos aislados, desde luego, pero sí, definitivamente yo me quedo con lo que tú dijiste hace rato. Creo que las condiciones, las herramientas, creo que dependen bastante de la historia que quieres contar. Todo es, pues, circunstancial, ¿no? O sea, todo es como parte de su tiempo y de sus circunstancias, no hay de otra.
Si en algún momento tú sabes que tienes una idea que a lo mejor va a costar más o lo que sea, pues ya también tus búsquedas son diferentes. Pero sí, totalmente. O sea, si tienes una idea clara, no solo de la historia, sino de a quién quieres que llegue, y tú dices, bueno, creo que yo lo puedo resolver ya con la experiencia que tengo, ya con lo que he hecho, creo que se puede resolver con poco, con lo que tengo a la mano, se hace y mira, tú nos lo estás confesando ahorita, que la película costó, pues tuvo un presupuesto no tan grande ni nada, No, y pues Memoria mira, Oculta también costó pues bien poquito, fíjate, o sea, fíjate, o sea, y son películas que digo, o sea, ya quienes nos estén viendo ahorita, si no las han visto, corran ahorita al canal de YouTube de Eva porque están gratis las películas, pueden acceder a ellas, las pueden ver y pues ya, nos darán su retroalimentación, ojalá les gusten, a mí me encantan sus películas, Eva, de verdad, muchísimas gracias. gracias. Y pues mira, ya llevamos un poquito más de hora y media hablando acá. Me encanta, está genial, yo me seguiría toda la noche sin problema, pero tenemos algunos comentarios en el streaming, entonces te los voy a leer. Bam, 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 bam. Nos saluda Jolvik. Jolvik es Ojalá una les. seguidora, ah, ¿me escuchas bien? Sí, perdón, no, es Ah, que se me pusiste acá. el Sí. Facebook. Ah, ok, está bien. Yolvi, que es una seguidora acérrima de Casa Negra, siempre está al tanto ahí de lo que estamos haciendo. Ella nos saluda desde Bolivia. Hola, hasta Bolivia. Christopher Jaimes nos dice, tuve la oportunidad de aprender dirección con la chingoncísima de Eva Villaseñor. Me alegra verla en este live. Te manda Ay, qué saludos. chingón. Sí, Hola, y no. por ahí, wow, corazoncitos, caras bonitas, muy buena película, nos comentan. No sé si es de Ay, Memoria qué Oculta o chido. de M, pero le quedan las dos, definitivamente. Te queremos, Eva, nos dice Natalia Durán. Ay, tan chingona, mi crítica favorita. También creo que ella da clases en Arte 7, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, da clases de arte, en Arte 7, Natalia. de Ujú. filosofía y cine. Fíjate nada más. Me encanta el programa de esa escuela, tienen Estoy bien una chida. oferta bien Están chida. bien chidos los alumnos. Sí. Amo tus trabajos con Siri, nos dice Diego Quiroz. Dile hola de mi parte. Ay, Am, Diego Quiroz dice una pregunta. ¿Qué podríamos ay, utilizar? Ay, güey, se me fue. ¿Por qué se me van los comentarios? No los veo. no lo sé. No No los veo esa pregunta. Mira, mientras tanto, Delia Martínez dice, te admiro muchísimo, eres grande, ojalá un día se me haga ser tu alumna. Ay, Qué Delia bonito. hermosa. Pero no me sale la Ay, es pregunta. una chingoncísima fotógrafa. La Delia es buenísima fotógrafa. Buenísima. Qué Ay, chingón. Pues ahí está toda la banda que te sigue, que conoce tu trabajo. Y mira, por algo tu película tiene pues esos views en YouTube y todo eso. O sea, el boca en boca yo creo que también es como súper importante. ay. Y ojalá con esto realmente sí se puedan acercar un poquito más a tus películas. Saludo desde La Plata, Argentina. Muchas gracias por todo lo que Hola hacen por el Alejandro, cine. gracias por quedarte a ver la charla. Ujú, No sé, no sí. entiendo por qué yo quiero ver los comentarios y no me salen. Dice que hay 13, pero solo No. veo 4. Ahorita le voy a picar en mi celular y les contesto. Pero les Sí, date. agradezco mucho, Ramses, que me hayas dado el chance de estar con tu público, con la banda que viene a tu página. Me hace bien chido tu proyecto. Creo que es un lugar ahora como para poder entender un poco lo que está pasando a partir del oficio de la cinematografía. Sí. Este, y te agradezco mucho que me hayas juntado y gracias y que sea el inicio de muchos volúmenes. Sí, ojalá, esperemos que sí, porque pues, te decía hace rato, ¿no? O sea, realmente acá en Casa Negra, pues es como nació el proyecto con sus fundadores, como cineclub, compartiendo presencialmente el cine con la gente, y es muy bonito ver como la reacción del público cuando ven una peli, lo que sea. Pero bueno, ahorita tenemos otras reacciones que están en el Facebook más bien, no son rostros de felicidad, pero sí son corazoncitos, comentarios, este tipo de cosas, y pues eso, ¿no? O sea, seguir compartiéndolo. Muchísimas gracias a ti, Eva, y esperamos que, pues, que les haya gustado la charla. La verdad, qué increíble que sigan aquí, o sea, nos están viendo todavía 23 personas, qué bonito, porque ya llevamos aquí un ratote, pero Gracias. pues te digo, yo me quedaré aquí un ratote, solo que,
pues yo creo que ya la vamos cerrando. Ojalá sí puedas No, meterte ahí a pues los luego comentarios. invítame, después que luego que hagas unas charlas igual acá me invitas. Yo contenta de Sí, estar estaría de platicando lujo. con ustedes. Y Perfecto. pues los invito a todos a que agarren sus cámaras, que documenten a su familia, que se acuerden que puede ser, que era una cosa que antes era imposible sujetar la realidad y que ahora tenemos los soportes para hacerlo. Que no se olviden lo maravilloso que es la fotografía, que lo hagan en sus casas, que se apropien de su espacio, que indaguen en su familia, en su mundo. Y te agradezco mucho, Ramsés, y les mando un abrazo a todos. No, pues gracias a ti, Eva. Con esas palabras tan bonitas nos vamos a despedir. No sin antes invitarlos a todos y a todas quienes nos siguen viendo por ahí, que estas charlas van a continuar a lo largo de septiembre, van a seguir siendo los miércoles, misma hora, mismo lugar, el lugar virtual aquí en su casa, la Casa Negra. La próxima semana vamos a tener como invitada a Gabriela Delgado, que es una mujer documentalista del Perú. Ella también tiene una trayectoria pues ya bastante recorrida, bastante prolífica, perdón, por ahí. Pero bueno, ella ya nos contará un poquito cuáles son sus intenciones, cuál es el mensaje que ella quiere dar. Y pues acá nos estaremos viendo para platicar con ella. Nos también los invitamos a checar la convocatoria de Panorámica, que es nuestra muestra de cine que pues ahorita no se puede llevar a cabo por obvias razones, pero que se está planeando para llevarse a cabo en una edición doble el próximo año. La convocatoria está abierta todavía por si tienen ahí algún corto, medio, largo, chequen las bases. Por ahí constantemente estamos compartiendo como la página, las bases y todo, entonces chequenlo por ahí. Y pues nada, esos son los anuncios parroquiales. ¿De acuerdo? Entonces, Eva, un abrazo, de verdad, Un muchísimas abrazo, gracias por Ram. Gracias. acompañarnos. Cualquier cosa que ando, ahí están Claro mis que sí. redes, Instagram, mi correo es 3deva@gmail. Y cualquier cosa que necesiten, pues por acá ando. Muchas gracias, Ramsés. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias a ti, claro que sí. Estamos en contacto. Cuídate mucho, Eva. Y gracias a todos y a todas por sintonizar. Cuídense. Bye. Bye, bye.